Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Números. Hoy día pretendemos hacer el capítulo 23 y el capítulo 24. 2 capítulos en un día, gloria a Dios. Y paz a los hombres de buena voluntad. El título de hoy día es Las profecías de Balaam. Correcto. Y estamos estudiando el libro de Números, cuyo contexto es cómo ellos han llegado al monte Sinaí y del monte Sinaí han recorrido el desierto por 40 años. Historia tras historia, acontecimiento tras acontecimiento, rebelión tras rebelión. Ellos han comenzado a entender la voluntad de Dios. Han comenzado a entender que necesitan andar en santidad. Y ahora han pasado ya los 40 años, que todo el mundo ha escuchado, 40 años en el desierto, y ahora van a comenzar a recibir la fuerza de Dios, la voluntad de Dios, para tomar la tierra que Dios les había prometido. Hoy día vamos a ver el contexto de este libro. El bosquejo general, hemos dividido pues el libro en varias secciones, ¿no? Esta sección nos habla acerca del drama de Balaam. Tiene nombre de novela, ¿no? El drama de Balaam. Balaam es todo un personaje. Es un personaje. Y la primera parte que hemos visto ya es Balac, que es un rey en Moab, manda llamar a este pseudoprofeta llamado Balaam. Eso lo vimos en el capítulo 22, ¿correcto? Y a partir de hoy día vamos a recorrer todo el capítulo 23 hasta el capítulo 24. Vamos a ver 4 profecías que él va a dar sobre la nación de Israel, del versículo 1 al 13, del 14 al 26, del 27 al capítulo 24, verso 13, y el último hasta llegar al último versículo del capítulo 24, ¿no? Y así tenemos nosotros este recorrido. Vamos a recordar un poco de dónde venimos. Israel está a las puertas de la tierra prometida. Han llegado por los bordes, han tenido enfrentamientos con los primos, han tenido que bordear para no pelearse con los primos, han llegado a otros lugares, se han rebelado, los han picado serpientes, se han arrepentido. ¿Recuerdan? Están ya ahora justo a las puertas, se han enfrentado contra gigantes aún sin entrar a la tierra prometida. Es decir, antes de recibir esa bendición, ellos han tenido que aprender a obedecer a Dios. Eso es lo que sacamos como mensaje de este preludio. Ahora sí, ya han aprendido, están a las puertas, están contando los minutos para entrar, los ojos puestos en Canaán, ¿no? De lejos, atrás del río, ven ellos una llanura preciosa, ¿no? Árboles, ven vegetales, animales, y dicen, wow, sí era verdad, la tierra prometida, allí está, ¿ok? Sin embargo, detrás de ellos se encuentra un enemigo. Este enemigo creía que Israel también lo iba a atacar. Entonces se hace enemigo de la nada. ¿Cómo dicen eso? Te buscaste pleito por gusto, ¿no? O sea, tú no tenías nada no tenías vela en este entierro y te metiste. ¿Qué haces ahí en ese pleito? ¿Para qué te metiste en ese pleito? Y Moab pensó que lo iban a atacar, así que la mejor defensa es el ataque, dicen algunos, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa hizo él? Voy a atacar. Pero sabemos nosotros que ese lugar estaba lleno de brujerías, lleno de agoreros, y ellos pensaban que si maldecían a la nación de Israel, entonces Dios no estaría con ellos, por lo tanto, ellos harían guerra y los vencerían. Ese era un poco el contexto. De tal manera que el rey de Moab manda a llamar a este Balaam. ¿Recuerdan? Lo manda a llamar a Balaam y le dice, ven para que maldigas a este pueblo. Y lo manda a llamar casi por lo que ahora sería Irán, Irak, ¿no? Hasta el Mediterráneo. Imagínate qué tal viaje, como 800 kilómetros. Él llega hasta allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no irás. Y luego él le vuelve a decir, Señor, ¿pero estás seguro? Ok, vas a ir, pero vas a decir, ¿qué cosa? Lo que yo te diga. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que si el rey moabita quería maldecir a Israel, finalmente él vería cómo Dios bendice a Israel. Ese era el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Balaam? Sacar el bolo, sacar el billete, sacar dinero de esto. Él tenía un corazón codicioso. Y eso lo descubrimos a través de pasajes paralelos al estudio que hicimos la semana pasada. Ahora, él ya llegó a la tierra de Moab. Está a espaldas, en los campos de Moab, a espaldas de Israel. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy.
El versículo clave, creo yo, está en el capítulo 3, versículo 8, que dice, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Esta es una versión popular, ¿ok? La Biblia al día. Esta versión nos dice, ¿cómo yo voy a hacerle daño a quien Dios ha bendecido? ¿Ok? ¿Tú ya has sido bendecido por Dios? ¿Sí? ¿Dios ya te libró de la muerte eterna? ¿Ya le entregaste tu vida a Jesús? ¿Amén o no? Si no lo has hecho, todavía estás bajo una maldición eterna. Pero si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tus ojos en Jesús, ¿amén o no? Entonces Dios ha perdonado tus pecados y la maldición que tenemos de nacimiento para la condenación eterna en el infierno se quebró. Si Dios ya nos bendijo, ¿quién nos va a maldecir? Si Dios ha decretado en su corazón salvarte a ti y a mí, ¿quién te podrá llevar al infierno? Dios dice que nos tiene seguros en su mano. ¿Amén o no? Pero vamos a ver qué va a pasar. Regresemos pues a los indicios de hoy día. La primera profecía del capítulo 23 hasta la última profecía con una aplicación. Así que lo hemos dividido en cuatro partes. Primera parte, versículos del 1 al 13 del capítulo 23. Veamos qué va a pasar aquí. Para prepararse, el profeta Balaam dijo al rey Balac que edificara altares y ordenó al rey que esperase junto a ellos para darle respuesta de parte del Señor. La primera parte de la profecía que Dios le da para el rey, ¿ok? Habla de cómo llegó el profeta a ese lugar traído por el rey Balac, diciéndole que maldiga a la nación de Jacob o de Israel, que usa los dos nombres para referirse a la nación de Dios. Y añade que no puede hacerle porque Dios ya lo bendijo y estaba actuando según lo que había prometido. Balaam está demostrando obediencia, algo peculiar en Balaam. Balaam es un personaje realmente extraño, ¿sí? Porque tiene contacto con Dios, escucha a Dios, sabe la voluntad de Dios. Y cuando las cosas van bien, obedece a Dios. Pero cuando las cosas no le gustan, no obedece a Dios. Su corazón codicioso lo hace apartarse de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos comportamos igual. Cuando todo es bonito, cuando todo es bendición, cuando todos los regalos vienen de parte de Dios, cuando tengo salud, cuando tengo fortaleza, gloria a Dios, Dios es bueno. Pero cuando las cosas van mal, comienzo a levantar mi puño. ¿Cómo te atreves, Dios? ¿No? ¿Dónde están tus bendiciones? Y comenzamos a renegar de Dios. Comenzamos a maldecir con la boca que Dios nos ha dado para bendecir. ¿Ok? Finalmente vamos a ver cómo el rey reacciona quejándose, pero Balaam se pone en su lugar y le dice, un momentito, yo te dije que venía acá porque Dios iba a poner palabra en mi boca y yo no iba a decir otra cosa. Lo interesante es que el rey Balac respeta eso, respeta esa palabra de Dios, pero él aún así quiere manejar las cosas. Tenemos dos tipos que quieren manejar la situación. Vamos a ver pues el preparativo. Versículo 1 al 2 de Números. Y Balaam, ¿quién era Balaam? El profeta así medio maluco, ¿no? Dijo a Balac, ¿quién es Balac? El rey. Así que distingamos porque se parecen un poco los nombres. El profeta le dijo, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac, el rey, hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada uno de los altares. Así que Balaam, para prepararse a decir la palabra de Dios de su boca para Israel, edifica ¿cuántos altares? 7. ¿Cuántos becerros? 7. ¿Cuántos carneros? 7. ¿Qué número te das eso? 7, 7, 7, ¿no? ¿Qué número? Es el número perfecto de Dios. Para adorar a Dios tenemos que venir perfectos. Para buscar a Dios tenemos que venir perfectos, ¿no? Y la única forma de venir perfectos a Dios, ¿cómo es? Cuando nos ponemos a los pies de Cristo. El único perfecto realmente es Jesucristo. En un altar, en un sacrificio. Y Él dice que ha ido delante del Padre y ha demostrado su justicia. Él es el único que ha podido ir al Padre, ¿te acuerdas? Cuando Él fue elevado entre los cielos y una nube lo recibió. ¿Por qué lo recibió Dios? Porque Él era justo, Él era sin pecado, Él era perfecto. Entonces, si yo quiero ir al cielo, tengo que ser como Jesucristo. ¿Cómo? Perfecto. ¿Y qué de perfecto tienes? No, yo le voy a preguntar a tu esposa acabando de aquí, a ver cuán perfecto eres, ¿no? O a tu esposo le voy a preguntar cuán perfecta eres.
porque definitivamente no somos perfectos. Así que no podemos entrar al cielo como Jesús. La única forma es creyendo en Jesús y que Él nos cubra con su sangre. Y así podemos entrar a la presencia de Dios, con sacrificios perfectos. ¿Ok? Bueno, versículo 3. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, yo te voy a avisar. Y se fue a un monte descubierto para poder orar, ¿verdad? Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Le va a decir, y luego dice el versículo 6, y volvió a él, y he aquí estaba él junto al holocausto, bien obediente, como le dijo el profeta. Él, ¿y quién más? Y todos los príncipes de Moab. Así que no solo estaba el rey, sino que todos los líderes de la nación estaban a su alrededor expectantes de lo que iba a suceder. Vamos a ver la reseña de los acontecimientos. Y él tomó su parábola, por no decir la palabra de Dios, para darle al rey, y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, excreta o habla con maldición grosera y fuerte a Israel. Eso es lo que le estaba diciendo el rey. Así que Aram significa alto o ilustre. Esta ciudad es la actual Siria. Dice el rey de Moab. El rey de Moab trajo a Balaam desde muy lejos. Más o menos, ¿recuerdan cuánto vimos? Algo de 800 kilómetros. Y con el único propósito de que maldiga o aborrezca a la nación, al pueblo de Israel. El versículo 8 al 9, la primera parte nos dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Jehová no ha excretado? O hablado con maldición fuerte, ¿no? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Dios va a utilizar a Balaam para manifestar su voluntad ¿de qué? De bendecir. ¿Cómo lo voy a maldecir? Dice. Él no lo va a maldecir. Ok, Balac llevó a el profeta a un monte. Desde ahí se podía ver de lejos el pueblo de Israel acampando en los llanos de Moab. Y el pueblo de Israel, ¿cómo dice que habitaba? Confiado en estos campos de Moab. Y no será contado entre las naciones. Es muy singular, como continuamos leyendo. ¿Por qué? Dice: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. O sea, como dirían ahora, me muero, cuñado, ¿no? Dice, me muero, ¿no? No puedo contarlo, ¿sí? Y mis hijos, ok, ojalá sea como la suya. Es enorme. Y una cantidad, pero enorme. Esto quiere decir lo siguiente: Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como ¿qué? Como el polvo de la tierra. Y de las estrellas, dijo Dios a Abraham: si pudieras contarlas, todas, entonces podrás contar a los hijos de Abraham. ¿Quién pues puede contar el polvo de la tierra? ¿Quién puede contar a la nación de Israel? La respuesta es nadie. Imagínate, vamos a la playa y tómate 30 metros cúbicos de arena. Comienza a contar granito por granito. ¿Cuándo acabas? De que no acabas de contar cada granito. Si no se te pega uno y te confunde, empieza de nuevo. Pues así son los hijos de Israel. Tremendo. ¿Ok? Era un pueblo sumamente grande. Imagínate, estaba allí el rey, los príncipes, estaba el profeta y miraban y estaban con la boca abierta. ¿De dónde salió tanta gente? ¿De dónde salió tantas personas? ¿Ustedes han visto los cambios que tenemos en nuestra ciudad? ¿Sí? Hace cuánto, 50 años, 60 años, básicamente los barrios principales y los demás eran pequeños conos, ¿no? Y después con este problema del terrorismo y todo lo demás, mucha gente comenzó a venir, a migrar, y de repente tú te ibas para Ancón, donde era pampa, y ahora todos son casas. Tú dices, ¿y esto de dónde salió? El que no viaja mucho, no sale mucho, dice, ¿y esto de
¿De dónde apareció tantas casas, tanta gente? Igual Villa El Salvador, las Pampas del Lurín, gente. Imagínate, toda esa gente en un solo campo. Todo Lima, ¿no? En un solo campo. Entonces tú levantas los ojos y, wow, no puedo llegar a contar cuántos serán. Ojalá mis hijos sean como ellos. Tenemos pues la profecía de Abraham. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis capítulo 13, versículo 16, ¿no? Versículo 16. Versículo 11. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? El rey se queja, ¿no? Oye, te he traído para que lo maldigas. ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendición. Él respondió y le dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Yo he hecho conforme a lo que te he dicho. Yo dije que iba a decir la voluntad de Dios y eso nada más es lo que he hecho, ¿no? Entonces, versículo 13 dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos y desde allí me los maldecirás. De allí me los maldecirás. Balac pensó que quizás si cambiando de estrategia, cambiando de lugar y no hacerle ver todo el montón de gente, sino un pedacito, de repente entonces por ahí podía entrar la maldición. Solo estaba cambiando de estrategia, solo quería cambiar un poco las cosas. Y es así como empieza la segunda profecía, versículos del 14 al 26. Nuevamente, otra vez, altares, sacrificios. Entonces Balaam fue a Dios y al regresar con la palabra del Señor encontró otra vez a los príncipes y a Balac junto al holocausto. La bendición de Balaam añade lo siguiente, que el Señor había perdonado a su nación. ¡Qué bien! Al fin Dios ya no tiene conflicto con su nación. Ahora sí los puede bendecir. Qué interesante, ¿no? Que Dios te va a bendecir sobremanera si solo estamos en obediencia a Dios. Estamos en obediencia con el Señor. ¿Ok? Y que está en Él con júbilo, con alegría extrema. Y les dio las fuerzas del búfalo. ¿Alguna vez han visto un búfalo ustedes? Yo en la televisión nada más. Dice que son animales enormes, ¿no? El búfalo, el temor del león ante sus enemigos. O sea, si un león está caminando y te está mirando, oye, no sé, yo me quedo, ¿no? Ahora, si encuentro al león que se echa y se pone a dormir, pues le vas a ir a jalar el bigote, le vas a mover la oreja al león. Eso es un poco la idea que le va a dar de Israel. Israel está descansando tranquilo, como un león está descansando, dice, confiado. Nadie le va a hacer nada. Y así podemos descansar los hijos de Dios, confiados en el Señor. Amén. El temor del león ante sus enemigos y que ninguna brujería podría contra ellos porque tendría una fortaleza que provenía nada más y nada menos que el Señor Dios Todopoderoso. Así que era inútil emplear cualquier clase de artimañas para poder derrotar a la nación de Israel. Balac, desesperado, dijo, si no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Pero Balac se puso firme. Yo he venido a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios dice que lo bendiga, lo bendigo. ¿Cómo se voltea la estratagema de las tinieblas, ¿no? Las tinieblas te quieren hacer un mal y Dios ¿en qué lo va a convertir? En bien. Así que deja que tus enemigos trabajen para ti. No te preocupes. Te van a hacer cosas, te van a hacer para que tú caigas. Tú confía en el Señor y el Señor no te va a defraudar. Y dice, gracias hermano, porque yo nunca lo hubiera hecho como tú. No, le das hasta la mano. Así que vamos a ver el versículo 14. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de un lugar llamado Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué diferencia hay esto con el anterior? Nada, no es lo mismo. 7 altares, 7 animales, todo lo mismo. Ahora, Sofim significa campo de los centinelas, y Pisga, fragmento o división. Nuevamente edificó los 7 altares y ofreció carnero y becerro para el altar. Balac, el rey, creía que cambiando de lugar y ofreciendo lo mismo, ahora sí Balaam podría llegar a maldecir a Israel.
Con esto me gano a Dios. Le hago ofrendas a Dios para que Dios escuche mi oración. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? Yo voy a ser bueno para que Dios me mire. Yo voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Yo voy a ser bueno con la gente para que Dios sea bueno conmigo. Creemos que podemos doblar la mano de Dios. Creemos que no hay juicio y que todo tiene que ver con coimas. Hay que coimearle a Dios. Como Dios es buenito y es un viejito sentado con su barba larga allí, entonces yo me lo paseo como sea. Yo soy bien astuto, dice la gente. Entonces yo vengo y le regalo a un hombre de Dios, tomas $200, hermano, para que comas algo. Y digo, ya con esto me gano un puntito bonus en el cielo, ¿no? En mi tarjeta bembona. ¡Pum! Con eso tengo para que Dios me mire bien. Es exactamente el corazón de este rey. Pensaba que con ofrecerle sacrificios, entonces iba a doblar la mano de Dios para que este pseudo profeta maldiga a Israel. Qué equivocado estaba este hombre. Balac pensó pues que convencería a Dios con sus holocaustos, pero Dios tenía que cumplir su promesa con Israel. Dios había hecho un pacto con su pueblo y tal como dijo, lo cumpliría. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros, que deja de llevar sus cumplimientos y no se deja llevar por lo material, ¿sí? Nosotros nos dejamos llevar por lo material, ¿verdad? Muchas veces. La pancita a veces arde, duele, suena. Estamos cantando y acá también está cantando, ¿no? Estamos cansados, queremos cosas, queremos tecnología y nos movemos por las cosas físicas. Y si alguien te hace regalos así, ¡wow!, tú como que estás agradecido. Pero Dios no se conmueve por lo que tú le puedas dar a Dios. ¿Qué le puedes dar a Dios que Él no tenga o pueda hacer? Imagínate. Dios no es movilizado por eso, pero sí ve la disposición del corazón para darle y honrarle a Dios. ¿Amén o no? Para darle y honrarle al Señor Dios. Bueno, versículo 15 al versículo 17. Entonces, él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, igual que antes, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Encontramos el mismo cuadro, exactamente lo mismo. Él va, se pone al costado, quédate acá, yo voy a hablar, se va a hablar, Dios le dice, ve, él regresa y encuentra el holocausto, el rey y los príncipes. El mismo cuadro. El rey no entiende, y el profeta tampoco. ¿Para qué repite todo, no? Si ya Dios tenía la palabra dicha. Pero bueno, Dios se va a aprovechar de esto. Versículos 18 y 19. Vamos a ver el carácter de Dios. Entonces, él tomó su parábola, la palabra de Dios, en este caso lo dice como palabra, y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo pondrá por obra? ¿No lo ejecutará? Mira estas preguntas, las preguntas que hace el profeta, ¿no? Lo primero que especifica es, Dios no es hombre para que mienta, porque todos los seres humanos que estamos en este salón, ¿alguna vez hemos mentido? No, ¿verdad? Todos hemos mentido alguna vez. Ok, ¿Dios miente? Manan, Dios nunca miente. Ok, ahora, hijo de hombre es tu descendencia, ok. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Espero que sí. ¿Todos acá estamos arrepentidos de nuestros pecados? ¿Sí? Debemos estar arrepentidos, que ofende a Dios. Y al hacerlo encontramos salvación. Pero como Dios nunca se ha equivocado, por lo tanto, ¿de qué se va a arrepentir Dios? Dios no se puede arrepentir porque no se equivoca. Él es perfecto. Si tú nunca te equivocas, avísame para ponerte una estatuita ahí, ¿no? Porque ya eres Dios. Perfecto, perfecto, nadie es. Y luego dice, Él dirá algo y no lo hará. ¿Tú qué piensas? ¿Lo hará o no lo hará? Claro que lo hará. Entonces, si Dios te ha dicho que te va a dar vida eterna, ¿lo hará o no lo hará? Lo hará. Y entonces, ¿por qué vives como si estuvieras condenado a la muerte? Oh, tengo problemas, me duele mi cabeza, tengo frío, tengo calor, tengo sueño, tengo cansancio, debo por acá, debo por allá, me llaman por teléfono.
Y entonces vives como si estuvieras angustiado cuando lo que tienes es vida eterna. Él dijo, ¿y no hará? Claro que sí va a hacer. Confiemos en las promesas de Dios. Él habló y no lo pondrá por obra o ejecutará. Sí, de todas maneras, Dios lo va a hacer. Versículo 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Bendición. Es Dios quien ordena la bendición para el pueblo de Israel. Ventaja, beneficio que le va a hacer favor a esta nación. Dios ya bendijo a Israel. No lo va a maldecir. Dios ya te bendijo a ti con bendiciones eternas. ¿Amén o no? Ya te dio su bendición. Y no hay nadie quien pueda quitarte esas bendiciones. Podemos vivir esperanzados en esas bendiciones. Él dio bendición y no podré revocarla, dice. No hay quien pueda quitar esa bendición de parte del Señor. Vamos a ver la fuerza o la fuente de donde proviene esta fortaleza de la nación de Dios. Versículo 21. Miren, ¿no ha notado qué? ¿Qué cosa no ha notado Dios en Jacob? Iniquidad, subráyalo. Otra cosa, ni ha visto ¿qué? Perversidad en Israel. Son los dos nombres que tenía el hijo de Isaac, ¿verdad? Jacob o Israel es el mismo personaje, ¿no? Sino que Jacob, Dios le cambió de nombre y le puso Israel. Así que a veces le va a llamar Jacob, a veces le va a llamar Israel, pero es la misma nación, ¿sí? ¿Y qué dice de esta nación? ¿Qué cosa no ha visto? Iniquidad ni perversidad. Ok, la fortaleza de Jacob es que no se le nota iniquidad. La fortaleza de Israel es que no se le ve perversidad. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Qué quiere decir? Que Dios está, sí, son mis hijos. Así está Dios, ¿no? Tus hijos son malos, eran malos, ahora son buenos, se han puesto en orden, esos son mis hijos. Dios está lleno de júbilo, eso es lo que está diciendo acá. Antes, ¿cómo se sentía él con su nación? Apártate, Moisés, porque en una lo destruyo, ¿no? Así estaba Dios antes con ellos. No estaba jubiloso. ¿Cómo estaba? Dolido. Estaba triste con Israel, porque murmuraban contra Dios, murmuraban contra lo que Dios había puesto como líderes. Se rebelaban en su corazón, murmuraban. ¡Ay! Dice, ¿no? Pero ahora ya no. 40 años después, la siguiente generación que estaba con él, él dice, ahora ya no tienen perversidad, ya no tienen iniquidad en sus corazones y estoy gozoso, dice el Señor. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Así que Dios había apartado el pueblo de Israel para ser un pueblo santo entre todas las naciones. ¿Ok? De especial tesoro, dicen sus escrituras. Por lo tanto, Dios habita en medio de ellos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con júbilo. ¿No? ¿Con qué? Con júbilo. Es decir, Dios está gozoso. Ahora, si Dios ve nuestro corazón, ¿cómo está Dios? ¿No? Dolido, ¿no? ¿Otra vez? Dios está dolido. Pero cuando Dios ve a Jesucristo, entonces, ¿dónde tengo que estar yo? ¿En mi necedad, en mi terquedad personal o en Cristo Jesús? Cuando yo estoy en Cristo Jesús, entonces Dios ya no me ve más a mí, sino la sangre de su Hijo Jesucristo que me rodea. Y Dios dice, sí, Marquito, pásale, mano. Pasa. Apúrate antes que me arrepienta. Aunque Dios no se arrepiente, ¿no? Ahora, este secreto es importante. Este secreto que tienes conmigo, nadie más lo sabrá. Nuestra fortaleza en el Señor está basada en la santidad y en la obediencia con la que vivimos delante del Señor. ¿Sí? Tú puedes ver a gente que dice, oye, pero esta persona no es tan preparada, esta persona no ha llevado cursos, ni estudios, ni filosofía, ni teología, pero ¿cómo Dios lo puede usar? Si estaba tirado en el suelo, que no tenía, nadie le daba ni siquiera un sol ni un pan para comer, porque era un ladrón, un adúltero, un fornicario, era un violador. ¿Cómo es posible que Dios use a ese hombre y tenga tanta sabiduría? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque él decidió entregarle su corazón a Dios y vivir en santidad y obediencia. Y simplemente Dios se fortalece allí. Dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado llamó Dios.
¿no? ¿Para qué? ¿Para avergonzar a quién? Al sabio, al poderoso, al que cree que todo lo sabe y todo lo puede. Porque Dios lo que está buscando es obediencia. Acuérdate, obediencia. Vive en santidad, apártate del pecado, apártate de la maldad. Basta ya de vivir envuelto, enredado en tus cosas que solo dañan tu relación con Dios. Imagínate si Dios hizo eso con Israel, ¿qué cosa no puede hacer contigo? ¿Qué no puede hacer contigo y tu familia si decides vivir en santidad, lejos de la iniquidad, lejos de la perversidad, lejos de la maldad en la que hemos crecido la mayoría de nosotros? Apartémonos pues de nuestra vieja vida y vengamos a Cristo Jesús arrepentidos, buscando su perdón de nuestros pecados. Él se glorificará en sus hijos. Él se glorificará en tu vida. Él hará su obra en tu vida. ¿Pero qué te pide el Señor? Que vivas en santidad y obediencia. Santidad y obediencia a Dios. Mira, Dios los ha sacado de Egipto, ya ustedes recuerdan la historia. Tiene fuerzas como de ¿quién? De búfalo. Dice que cuando el búfalo hace su, no sé si es bramido, ¿cómo es el búfalo? Su sonido se escucha pero estrepitoso, ¿no? Fuertísimo. Así que Dios libera de la esclavitud de Egipto y por lo tanto la fuerza sobrenatural que venía para ganar las batallas a sus enemigos, ¿de quién provenía? De Dios. El que podamos hacer proezas en Dios, cosas grandiosas en Dios, nunca es para nuestra gloria. ¿Para la gloria de quién es? De Dios. La fortaleza que te va a dar Dios para sobrellevar todas las cosas que nos deparan en este mundo, solo vienen de Dios. Vienen del Señor. Podemos confiar que Dios sí quiere bendecirte. Podemos confiar que Dios sí quiere usarte. ¿Qué demanda Dios de ti? Arrepentimiento, santidad, humillación delante del Señor. Que vivas conforme a su voluntad. Porque contra Jacob no hay agüero, versículo 23. Tampoco que hay ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. La gente verá a Israel y dicen, miren lo que ha hecho Dios. ¿No? Verá tu vida y dirá, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo cambiaste tanto? Solamente Dios puede hacer algo tan perfecto. Solamente Dios puede cambiar. Solamente Dios puede hacer las cosas así. ¿La gente va a glorificar a quién? ¿A Israel o a Dios? Cuando tú vienes a Cristo y Dios te utilice, ¿a quién va a glorificar la gente? ¿A ti o a Dios? ¡A Dios! Mira lo que estamos aceptando. Si tú decides vivir en santidad, lejos de la iniquidad, lejos de la maldad, ¿a quién van a glorificar? A Dios. Pero cuando tú decides vivir en iniquidad, en mentira, en perversidad, en fornicación, en adulterio, cuando tú decides vivir en tu carne, ¿a quién van a maldecir? A Dios. Ahora que eres cristiano, la gloria de Dios se va a mover mucho por lo que tú hagas. La gente o va a bendecir o va a maldecir a Dios por ti y por mí. ¿Cómo vives? ¿Cómo has aprendido a vivir delante de Dios? Dando testimonio a los que te conocen. No a los que no te conocen, sino a los que saben quién eres. Eso va a cambiar totalmente. Vivimos en una nación que es preciosa, pero es pagana. Vivimos en una nación hermosa, pero que es pagana. Y que se está paganizando más. Se está infiltrando en la nación el homosexualismo con fuerza. Debemos orar, debemos hablar, debemos decir que no, con amor, con misericordia. Pero a la vez debemos ser firmes y debemos vivir en santidad para que eso tenga poder. No solo se trata de hablar, se trata de haber estado en la presencia de Dios. No solo se trata de decir algo, se trata de haber estado humillado a los pies de Jesucristo y que Él haga su voluntad. De eso se trata. Contra eso no hay brujería, contra eso no hay adivinación, contra eso no hay agüero que se vaya contra ti. ¿Ok? Así que el pueblo de Israel estaba establecido no practicar nada de estas cosas de brujería. Y todo lo contrario, las demás naciones sí lo hacían. Ellos tendrán que pararse fuerte y hacer ver la gloria de Dios, la gloria del Señor. Versículo 23, miren, he aquí el pueblo que como león se levantará,
y como león se erguirá, no se echará hasta que se devore la presa y beba la sangre de sus muertos. ¡Asu! Israel será como, ¿quién dice? Como un león. Enfréntate a un león, a ver. Dispara sin ceder, carga y ¡bum! Ya está encima del león. Mete la bala. Y el león viene. ¡Wow! El león es temeroso, ¿no? Yo recuerdo que Marty estaba chiquito, mi hijito, y le gustaba el Rey León. ¿Recuerdan el Rey León? El Rey León. Y entonces un día le dije, Marty, vamos a ir al zoológico. Al zoológico. Y se subió al carro y nos fuimos al zoológico, que está acá en Pueblo Libres. En el Pueblo Libre, ¿no? San Miguel, Parque de las Leyendas. Entonces llegamos al Parque de las Leyendas y ese día estuvimos premiados. Ese día el león rugió. Primera vez en mi vida que escucho que en ese parque el león ruge, porque el león siempre lo encuentro dormido plácidamente, ¿no? Duerme como león sin que nadie lo moleste. Pero no sé, creo que estaba en celo y estaba pero rugiendo con fuerza y se escuchaba hasta la puerta. Entonces, y Marty estaba caminando y vamos al león. No. Nunca más quiso ver el Rey León. Se asustó con eso. Pero el sonido del león traspasa tus huesos. Tú sientes que te pasa. ¿Cómo será ese sonido? Porque otro animal no braman, cantan, silban los animales. Y tú sientes hasta armonioso, pero un león ruge y se te descaleran los huesos. Vámonos. Porque es un temor el que te viene desde adentro. Eso infundirá Israel sobre las naciones. Eso es lo que Dios va a hacer con su nación. Eso es lo que Dios va a hacer con los hijos de Dios. Ahora mira lo que dice Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿Ven o no? Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él es el hijo de David. ¿Eso qué significa? Que tenemos al león de nuestro lado. Tenemos a Narnia de nuestro lado. Tenemos al león de nuestro lado. El autor dice que es cristiano, ¿no? Todo está basado en la fe. Tenemos al león de nuestro lado. Así que cuando venga un enemigo, espérate, no te muevas, ¿qué? ¿Por qué? Porque ¿quién está contigo? Dios está de tu lado. No tengas temor, no flaquees, no desmayes, insiste en tu fe, no te desalientes, levántate como león o como hijo de león, como cachorro de león, porque tienes un león más grande atrás tuyo que te está defendiendo, guardando. Pero Dios, ¿qué demanda de ti? Santidad, que vivas para Él, que vivas con Él. Dios quiere que vivamos en su presencia. Entonces Balac, el rey, dijo a Balaam el profeta, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Estaba desesperado el rey. Y te traigo por una cosa y me volteas la historia. Balaam respondió y le dijo al rey Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Balaam aún no acepta la voluntad de Dios. Y la verdad es esta, qué difícil es hacer entender a una persona que no tiene temor de Dios. ¿Qué cosa nos queda? Orar y dejarlo en manos de Dios nada más. Hermano, te estoy explicando, si no quieres entender, ya no puedo hacer nada. No está en mis manos. Dios tiene el control, Dios está en el trono. Yo soy tan hermano como tú, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Ahí estás, en las manos de Dios quedas. No te afanes, no te angusties, confía en Dios. Confía a tus hijos en Dios, confía a tu cónyuge en Dios, tus vecinos, esos adorables vecinos que tenemos muchos, déjalos en Dios. Deja que Dios te defienda. Deja, en serio, que Dios actúe. Y vas a ver cómo el rugido del león. Oye, ¿qué pasó con ustedes? Tercera profecía, ¿estamos bien? Ya hemos hecho dos, tenemos la tercera profecía. Vamos a llegar hasta el capítulo 24, verso 13. Balac llevó a Balaam a una elevada montaña, otra montaña, ¿ok? Que mira al desierto. Y allí se presentaron nuevamente los sacrificios. Y cuando vio que parecía bien a Dios que él bendijese a Israel, no se fue aparte como lo hacía antes a buscar a Dios, sino que miró la llanura de Moab y allí
habló a Israel. Es allí como puede ver el campamento y bendecir a Israel por sus tiendas, y va a hablar como si fueran huertos llenos de fuentes de vida, como el cedro, y predice su futuro, que serán muchas, como las muchas aguas, y por eso es que nadie podrá hacerle frente. Recuerden que él viene como lo que era Babilonia, el Tigris. Esos lugares eran preciosos, huertos enormes, ríos llenos de vida, y él ve a esta nación como esos huertos. Pero creo que Dios le estaba revelando otros huertos, los huertos del cielo, de la presencia de Dios, del Edén de Dios. Y él estaba viendo cosas maravillosas. El rey enojado ya lo echa fuera, lo espectora, dice, ya estoy harto de ti, ¿ok? Te largas o si no te mato, ¿no? Ya, o sea, es mejor que corras por tu vida, lo que le va a decir. Y el profeta, ¿ok? Mantiene su propósito. Un momentito, Dios me trajo y tú me dijiste que venga, yo te dije que venía si solo decía la palabra de Dios. Así que, ¿de qué me estás hablando? El profeta no se queda callado, le responde exactamente la voluntad de Dios. Versículo 27 al 28. Y dijo Balac a Balaam, o sea, el rey al profeta: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. ¿Ok? Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, o sea, de Guatemala a Peor, ¿no? Es un lugar que se llama Peor, por si acaso, ¿ya? Que mira hacia el desierto. Así que Balac cree, nuevamente, que llevando a Balaam a otro lugar logrará convencer a Dios y que cambie la opinión de maldecir a Dios. Significa, pues, Peor, abertura, rajadura, monte de Moab, que domina el desierto. Desde su cumbre, Balaam puede ver el campamento de Israel completito, ¿no? Es un monte muy alto. Verso 29 y 30. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué diferencia hay con los otros 2 sacrificios anteriores? Ninguno. Es exactamente igual. Le pide la misma receta, ¿no? Verso 1 del capítulo 4. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, más confiado ya, que Dios le iba a hablar. Al ver Balaam que las 2 últimas veces Dios había bendecido a Israel, se dio cuenta que no era necesario buscar presagio para saber la voluntad de Dios. Al contrario, puso la mirada en el desierto y miró desde ahí al pueblo de Israel. La pregunta siempre es, ¿por qué Balaam, el profeta, insistía en hacer caso al rey? ¿No le era suficiente lo que Dios ya le había dicho? Él debería haber dicho, bueno, yo ya cumplí mi propósito. Tú me dijiste que lo maldiga, no puedo. Dios dijo que solo lo va a bendecir. Entonces nos damos la mano, nos tomamos un chifita, ¿sí? Y de ahí nos despedimos. No, él se queda. ¿Qué habrá estado buscando ese hombre? ¿Para qué se queda si ya sabe la voluntad de Dios? Qué curioso, ¿no? Bueno, verso 2 y 4. Y alzando sus ojos vio a Israel alejado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, miren cómo se echa flores a sí mismo, ¿no? Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. O sea, todo es él, ¿no? Yo te estoy hablando y yo soy así, yo soy asá, por si acaso. Caído, pero abiertos, dice, los ojos. Cuando puso su mirada en el desierto, en las tribus de Israel, vino el Espíritu de Dios, ¿ok?, sobre el profeta. Y a pesar que Dios pudo revelar a Balaam, él nunca pudo comprender la voluntad de Dios porque solo pensaba en las recompensas que podía sacar de este rey. ¿Cómo se llama a sí mismo? Caído, pero abiertos sus ojos. O sea, él está haciendo la voluntad de Dios, pero está distraído. ¡Plum! Se cae. ¡Ja! Perdón, Señor. Está distraído de la voluntad de Dios. Caminando en las cosas de Dios, está pensando y su corazón está en las cosas del mundo. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer. A pesar de esto, igual Dios va a usarlo. Si Dios usó a la mula de Balaam, ¿cómo no va a poder usar a Balaam, no? Vamos a ver el siguiente.
Versículo del 5 al 6. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. El pueblo de Israel se compara como un árbol de cedro resistente, grande, que no se pierde o tampoco se puede malograr. Lo compara como un huerto al lado del río. Sus frutos serán verdes. Lo compara como los aloes de Dios. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río. Como aloes plantados por el mismo Jehová. Y luego dice, como cedros junto a las aguas. Como cedros juntos a las aguas. Versículo del 7 al 8. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Dice que lo compara, ¿no? Compara a la nación de Israel como las aguas. Su descendencia serán como las muchas aguas. O sea que hay otra forma de decir que van a ser muchos. Y sus fuerzas, las fuerzas que Dios da a Israel, son como la de el búfalo. Y Dios es quien da la victoria a su pueblo. ¿Tú sabes que le puedes pedir a Dios fortaleza? Señor, fortalece mis músculos, fortalece mis huesos, dame salud, dame fortaleza como el búfalo. Y mañana sales así. Toro sale. No tan literal, pues. Me refiero a que Dios sí nos da fortaleza, ¿verdad? Dios sí nos puede dar fortaleza. Solo tienes que creerlo y ¿qué? Pedirlo. Solo tienes que ¿qué? Creerlo y pedirlo, nada más. Y a veces no tenemos salud porque no pedimos. Y a veces tenemos otra salud, ¿no? Salud, 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 nos enfermamos. Pues la idea es que confiemos en Dios porque Él nos puede dar fortaleza y mucha salud. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién la despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Israel podrá estar seguro como los leones al dormir. Y cuando dice benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, nos hace recordar a la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo en el Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este en ti, luego está hablando de que vendrá como hijo heredero, está hablando de ¿quién? De Jesucristo. En tu descendencia será esta bendición. ¿Quién es esa descendencia de Abraham? Jesús. Jesús es la descendencia de Abraham. Ahora, somos familias de la tierra. Si tú quieres ser bendito por Dios, entonces solamente puedes ser bendito si estás en ¿quién? En Jesús. Entonces te conviene bendecir a la nación de Israel. Por ahí que pase un judío con su kipá, con su Torá en la mano, Dios te bendiga, que el Altísimo reine en tu casa, hermano. Bendícelos, ¿no? Cuando los judíos estén en guerra, ora por la nación de Israel, por los judíos, ora por ellos. Tú los bendices, ¿qué va a pasar según esta promesa? Dios, ¿qué va a hacer contigo? Te bendeciré. Ustedes recuerdan, y eso está hasta en la televisión, en el YouTube, el expresidente de Venezuela, ¿no? Y dijo una maldición contra Israel, de mis entrañas, todavía dijo así muy específico, ni siquiera dijo de mi cabeza, de mi corazón, de mis entrañas, dijo, ¿no? Y dijo la maldición. ¡Wow! Poco tiempo después de que se murió, ¿cáncer a dónde? Ay, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Tú crees que es casualidad? No, pues no es casualidad. ¿Por qué? Porque él se olvidó de este versículo. Si lo hubiera leído, no. O si lo leyó, no lo creyó.
Si tú lo estás escuchando, por favor, créelo. Créelo. Bendice a la nación de Israel y vendrá bendición por tu vida. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, en su descendencia, como si hablase de uno, dice luego Pablo en el libro de Romanos. Y ese uno, dice Pablo, es Jesucristo. Así que recibes toda la bendición de Dios en Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa hizo? Que nos bendijo. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Bendiciones en Cristo Jesús. Tenemos las bendiciones en el Señor. Así que 3 montañas. Las 3 montañas de las cuales hemos estudiado hoy día. El rey Moab buscaba hacer daño a la nación de Israel por 3 montañas. Podía observar al pueblo de Israel para poder maldecirlo. Pero el pueblo de Israel habitaba confiado, como el león, ¿ok? Bajo la protección ¿de quién? De Dios. Y su inmenso amor los protegió de sus enemigos que maquinaban el mal para ellos. Si eres hijo de Dios, vive en santidad y no te preocupes. Si eres hija de Dios, vive en santidad. Apártate de la iniquidad, apártate de la maldad, del engaño, la mentira, el trueque, la falsedad. Y vive confiado. Dios se va a encargar de ti. Es más, ya te bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, en Cristo Jesús. Así que se enciende la ira del rey. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos. ¿Cómo bates tus manos? ¿No? Dice, que los árboles batan sus hojas para alabar a Dios, dice, ¿no? ¿Y cómo bates tus manos? Como loco, ¿no? Así que habrá estado desesperado. Yo te traje para que lo maldigas y está... Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya. ¿Cuántas veces? 3 veces. Ahora, huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honor. ¿Por qué le dice que huya? ¿Qué cosa le quiere hacer? Lo quiere matar. Huye, le dice, yo tengo el poder para matarte, soy un rey. ¿Ok? Y Balaam le responde, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, versículo 13, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi propio arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso es lo que yo diré. Y aquí, antes de irse, entramos a la última profecía. ¿La acabamos o no la acabamos? De una vez la acabamos, ok. Antes de partir Balaam para volver a su pueblo, agregó una última profecía final al rey Balac acerca de lo que Israel haría a su pueblo Moab en los postreros días. La palabra llegó sin los sacrificios anteriores. Balaam aceptó una visión, captó, entendió una visión de una estrella de Jacob, el rey que gobernaría a Israel en el futuro, no ahora. Esto es una visión ¿de quién? Del Mesías. Mira, a este profeta se le reveló acerca de Jesús, del Mesías, ¿ok? Cuyo nacimiento sería precedido de una estrella en el oriente y que tendría dominio sobre sus enemigos. Antes de regresar a su casa, profetizará sobre naciones a su alrededor, que estaban ahí los príncipes, ¿no? Que desaparecerían totalmente y que a su vez son señales de los últimos tiempos también. Versículo del 14 al 16. La palabra de despedida, ¿no? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo de Israel ha de hacer a tu pueblo moabita en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, eran mis abiertos, pero vi. Ok, ¿qué estaba diciendo? ¿De quién estaba hablando? Estaba subiendo sus bonos, ¿no? Por si acaso, yo soy acá el hombre, ¿no? Que habla con Dios. Verso 17, la estrella de Jacob. Y lo veré, mas no ahora. Lo veré, pero en el futuro. Lo miraré, mas no de cerca, mucho, muy lejos. ¿Saldrá qué cosa? La estrella de Jacob. Se levantará el cetro de Israel.
herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Recuerdan ustedes los magos de Oriente? ¿Sí? Los 3 reyes magos que según los evangelios no eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, ¿no? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos, ¿qué cosa? Su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahí está. Saldrá estrella de Jacob. Este profeta fraudulento estaba hablando palabra de Dios. Y se levantará cetro de Israel, gobierno, ¿no? En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Este es uno de los pocos versículos en el Nuevo Testamento que le declaran deidad total a Jesús. Si alguien te dice, dime en el Nuevo Testamento dónde dice que Jesús es Dios, bueno, Hebreos 1:8, ahí está. Porque ¿qué cosa le está diciendo al Hijo? Dios. No le dice ángel, no le dice profeta, ni maestro, le dice Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ok, y el cetro es signo pues de realeza en la mano de un rey, juez o líder. La vara se convirtió en este cetro o símbolo de autoridad. El cetro pues es entonces mencionado en la Biblia como emblema de autoridad en las manos de Dios y de Cristo, como la raíz del linaje del rey David, ¿no? El león de la tribu de Judá. Jesucristo reinará. Se levantará un rey entre los judíos que gobernará con vara, dice. Ahí tenemos la profecía del Mesías que vendrá. Las profecías que vienen luego, dice que este rey que vendrá gobernará sobre todo el planeta. Jesucristo reinará sobre todo el planeta, sobre todo el mundo. Yo estoy esperando ese gobierno. Yo estoy esperando ese gobierno. No estoy esperando el cambio de gobierno actual. Bueno, ya pasó. No, esperemos que le alcance la vida, ¿no? Porque está bien viejito. Que Dios lo bendiga. Es nuestro presidente. Hay que orar por el presidente. Ni por el que viene, ni por el siguiente, ni subsiguiente. Yo estoy esperando a este reino, de este Mesías, que ha de venir. Porque Él ha prometido que el que cree será resucitado entre los muertos, vendrá con Él y reinará con Él. ¿Cuántos creen esta promesa? ¿Sí? Entonces, mi esperanza no está en lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar en estos 5 años? Bueno, si siempre hacemos lo mismo, ¿qué va a pasar? Lo mismo. No puedo esperar más. Si siempre es derecha o izquierda, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Esperemos nada más que abran por lo menos que abran el mercado con China, ¿no? Que tiene más comercio ya. Pues sería lindo. Pero si no, ¿qué expectativas, cambios y cosas? Es lo mismo, más de lo mismo. Pero mi verdadero cambio está aquí, en este cetro de justicia que ha sido prometido y herirá las sienes de Moab. Los moabitas dejaron de existir como pueblo. En Daniel capítulo 11, versículo 41, dice que nuevamente van a aparecer al final de los tiempos y cuando aparezcan otra vez se van a levantar. Pero como ellos ya desaparecieron, esto es una alusión espiritual. Es decir, esta generación, estos moabitas, siempre van a significar el enemigo contra la fe. El enemigo contra la fe, tu carne. ¿Ok? El enemigo que se levanta con brujería en contra tuya. Al final de los tiempos, eso va a ser muy fuerte, muy, pero muy intenso. ¿Ok? Pero finalmente la Biblia dice que la iglesia no verá juicio, no verá dolor. La iglesia será sacada, no pasará por la tribulación. Tremendo. Y destruirá todos los hijos de Set. Ah, bueno, a los hijos de Set que los destruya, pues, ¿no? ¿Quiénes son los hijos de Set? ¿Cuántos acá venimos de Adán? Algunos vienen del mono, yo sé que dicen que creen, algunos se van por la rama, dicen, yo no me voy por ahí. Yo creo que vengo de Adán. Dios creó, creacionismo, al hombre, a su imagen y semejanza. Y dice el libro de Hechos, y de una sola persona, de una sola sangre, hizo todas las razas, todos los pueblos. Así que todos venimos ¿de quién? De Adán. Ok, pero hay algo curioso. Los descendientes de toda la tierra también provienen solamente de Set. No era descendientes de Set. Y luego del diluvio, todos los descendientes de Set son los que habitan en la tierra. ¿Noé era hijo de Set o no? Sí. Así que todos venimos de Adán, de Set y de Noé. Todos tenemos el mismo tatara, super archi, mega tatara, abuelo.
¿no? Es decir, en los últimos tiempos, cuando todas las naciones se reunirán para hacer guerra contra Israel, Jesús vendrá a librar a su pueblo Israel, ¿ok? En su segunda venida. Las profecías que hablan de esto es alucinante. Del norte, Gog y Magog, del este se levantarán. Y tú puedes encontrar que el norte que se levantará y se pondrá un garfio en su quijada y lo jalará al oso. Y ahora, ¿quién se conoce como país el oso? Rusia. Busca Moscú en tu mapa. Moscú está justo en la misma latitud que Israel, abajo, al norte. ¿Qué? Sí. Y va a juntarlos. ¿Con quién? Con lo que son ahora los Irak, Irán. Y qué interesante, porque ellos nunca han tenido unión, siempre han tenido pleito entre ellos, pero ahora como están comenzando a hacer pactos por el uranio. Y son árabes con rusos que se están juntando ¿contra quién? Contra Israel. Y ahora al sur, tú encuentras a todos los árabes que también están ahí en coalición. Le prometieron, los ingleses, le prometieron que le iban a dar la primavera árabe. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Israel clamó, queremos nación, queremos nación, queremos nación, no tenemos dónde ir. El mundo votó y le dieron nación. Así que, ¿cómo es posible? Nos iban a dar todo este lugar y ahora se lo han dado a Israel, le declaramos la guerra y no vamos a parar hasta matarlos, esta pequeña Satán y la gran Satán que es Estados Unidos. Haremos guerra contra ellos. ¿Eso está pasando? Le estoy contando una historia. ¿Eso es lo que está pasando ahora o no? Eso está profetizado. Eso ya estaba profetizado. Estos se van a juntar después que Cristo venga, van a venir contra Israel. Y cuando vengan contra Israel y Israel diga, Estados Unidos se aparte de ellos, se van a quedar solitos con sus pocos armamentos. Van a tener toda una coalición contra ellos y ellos van a decir, no sabemos qué hacer. Y cuando ya estén viniendo las bombas, los tanques, ¿no? Los marines por todos lados, Dios intervendrá y acabará contra todos sus enemigos. ¡Wow! No lo voy a ver, pero de repente del cielo, ojalá que Dios me ponga una pantallita, aunque sea chiquita, para echarle ojito. Porque eso va a ser alucinante. Dios ya lo hizo en el Antiguo Testamento y lo puede volver a hacer ahora o no. No importa que el hombre tenga más tecnología, Dios sigue siendo Dios. Y bendito sea Dios y su nación Israel, y bendito sea Dios y nosotros. ¿Amén o no? Un aplauso para el Señor Jesucristo. Versículo 18. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Esa zona, ¿no? Edom, pues, es Esaú, porque vendió su primogenitura, ¿ok? Y lo cambió por un plato rojizo, y de ahí cambió el nombre a Edom, ¿no? Esaú es hijo de ¿quién? De Jacob, de Isaac, ¿verdad? De Isaac. ¿Y cómo se llamaba su hermano? Jacob. Esaú y Jacob son hermanos, ¿ok? Papá, Isaac. ¿Y quién era el primogénito? Esaú. Y Esaú despreció su primogenitura y lo vendió por un plato de lentejas, dice, ¿no? Un plato rojizo, un guiso rojo. Y ese rojo es Edom, la palabra Edom. De ahí que se llamó Edomita, ¿no? Los edomitas. Entonces tenemos que Dios amó a Israel y aborreció a Esaú, ¿no? Edom era la tierra habitada por Esaú. Seir es la cadena montañosa en la que está en esta zona. Esta profecía indica que Edom y Seir serán posesión de sus enemigos, mientras que Israel andará firme y hará hazañas. Edom y Moab y Amón se presentarán como testigos terribles de la mano poderosa de Dios en juicio contra todo aquel que se levante contra su nación, la nación de Israel. Dios no ha desechado a Israel. No te lo quites del ojo. Israel es nuestro reloj profético. Lo que le esté pasando a Israel ahora nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando esté ya su libertad, más cerca está la nuestra. Cuando Dios ya venga por ellos, antes de ellos vendrá por nosotros. Así que lo que le pase a Israel, nos conviene. Ya falta poquito. Ya falta poquito para que Cristo venga y nos lleve para estar para siempre con Él. Versículo 19. De Jacob saldrá el dominador y destruirá al que quedare de la ciudad. Dios escogió la descendencia de Jacob, la promesa de la venida del Mesías, que vendría a juzgar en justicia a todos y destruirá a todos sus enemigos del pueblo escogido. Ok, entramos a la última sección. Versículo 20 dice, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, el que lo mandó llamar, ¿no? Mas el fin perecerá
para siempre. Los amalecitas eran un pueblo descendiente de Amalec. A lo largo de una historia pelearon contra Israel. El último encuentro fue con David, y a excepción de una vez más, nunca más volvieron a existir sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Lo último que se encontró fue que murieron a manos de los simeonitas en los tiempos del rey Ezequías. Y en esta profecía revela que Amalec será erradicado definitivamente para siempre. Luego dice, versículo 21 al 22, y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la leña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Ceneo, tribu o subtribu cananea, que no se sabe mucho de ellos, pero que se sabe que, por ejemplo, el suegro de Moisés también se le llamaba ceneo. ¿Ok? Es interesante que Dios está bendiciendo a ellos por ser leales a Israel. Pero hasta los tiempos de Asiria, cuando vinieron los asirios y tomaron a Israel por su pecado, ellos desaparecieron totalmente de la historia. Versículos 23 al 24. Tomó su parábola otra vez y dijo, ¡ay! ¿Quién verá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitim y afligirán a Asiria. Afligirán también a Heber, mas él también perecerá para siempre. Quitim, descendientes de Javán, ¿no? Que se cree que es por Chipre y toda la parte de la zona del Mediterráneo, las islas y los mediterráneos, de donde salen finalmente los griegos, los romanos, que se levantaron contra la nación de Israel. Asiria y Heber. Heber es del Tigris, de la Mesopotamia, ¿ok? La zona que fueron dominados por los asirios. Y tan fuerte fue el nombre de los asirios y su poder, que luego los mismos babilonios que vinieron y que gobernaron esa región, fueron llamados también asirios. ¿Ok? Las naves de Quitim se refiere a las marinas de guerra del Imperio Romano, revivido en los últimos tiempos. Según la profecía de Daniel, vendrá una enorme roca que destruirá una esfinge, ¿recuerdan? De cabeza de oro y una serie de materiales, y cada uno de ellas era un reino. Lo curioso era que los pies de esto eran de barro y de bronce, ¿no? De barro y de bronce, de hierro, ¿no? Y todo será destruido, pero los pies quedan ahí, hasta el tiempo final donde será destruido totalmente. Eso quiere decir que en los últimos tiempos habrá un reino universal, ¿ok? De 10 reinos unidos. Cuando se hizo la Unión Europea, todo el mundo dijo, sí, ahí están los 10 reinos, se está cumpliendo la profecía, pero después se comenzaron a añadir más reinos. Lo curioso es que ahora que ha salido Inglaterra, otros países también quieren salir. ¿Han escuchado eso o no? Y los que se quieren salir son justo los que no pertenecen al grupo de los 10 que podrían ser. Si terminan saliéndose, ese grupo de la Unión Europea podría generar este inicio de la profecía, los últimos tiempos, donde Roma todavía sigue helenizando el mundo, porque toda la cultura que tenemos es la helenización de los griegos y los romanos sobre nuestras culturas. El lenguaje que tenemos, la forma de vida que tenemos, la cultura, la democracia, todo viene de ahí, ¿o no? Así que todavía seguimos romanizados de alguna manera. Asiria se refiere al reino del norte en la tribulación. El reino del norte está asociado al anticristo. Y casi Herbert, que es Heber, ¿ok? Son los que se refiere a los que están al otro lado del río y se les considera antisemitas, que podrían ser los que estarían persiguiendo a Israel después de la venida del anticristo. Finalmente, en Daniel capítulo 11, del 30 al 31, se refiere a las naves de Quitim que vendrán para destruir todo lo que estamos viendo aquí. Terminamos con el versículo 25. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Más molesto se habrá ido Balac, no le ligó. El rey Balac ya no insistió más. Sabía que nada ni nadie podría cambiar lo que Dios había revelado en estas profecías. Aunque lo más probable es que no haya entendido nada. Si a nosotros que tenemos estas profecías, la mayoría como historia, nos es difícil procesar, imagínate que él está escuchando y decía, ok, ya. No entiendo nada. Y es probable que el mismo Balaam tampoco haya entendido nada. Vamos a terminar con una conclusión muy simple. ¿Ok? Dios conoce el futuro, ¿amén o no? Y Él va a cumplir todas las palabras. Lo importante es que estemos seguros bajo la protección del León de Judá, de Jesucristo. Su cruz, su muerte nos trajo vida, y su ascensión al cielo, el cumplimiento de su promesa
que iremos con Él para siempre. Tienes que vivir confiado en Jesucristo. Vive para Él. Aléjate del pecado. Deja la maldad. Deja la iniquidad. Promueve el bien. Ora por tus enemigos. Ora por los que te maldicen. Busca la presencia de Dios. Vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Algo va a hacer Dios. Dios no se queda quieto cuando nosotros dejamos que Él actúe. Cuando Él deja que actúe, dice que se llena ¿de qué? De júbilo, de alegría, de gozo, porque estamos dependiendo del maravilloso Dios de Israel. Amén. Nuestro maravilloso Señor. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a ver cómo este profeta Balaam ahora cambia su corazón y va a lograr que Israel comience a caer delante del Señor. Vamos a terminar orando a Dios. Gracias. Te damos